Buenas noticias, gente. Se acaba de anunciar Heidi 3 y os traigo toda la nueva información que he recopilado en los foros de Steam y del Discord oficial de Heidi. Sin más preámbulos, vamos allá. Primero empecemos por el nombre. Heidi 3 Antarta. El subtítulo Antarta no tiene una traducción literal, o al menos de lo que yo mismo he investigado. Desde Google Translate lo traduce como Antártida, y sin ir más lejos, la palabra Antarta ya aparece en los tramos finales de Heidi 2. Por ahora no se ha dicho nada al respecto, pero es probable que se trate del nombre de la nueva localización que tendrá lugar Heidi 3. Segundo, el juego será una combinación entre shooter y plataformeo. A grosso modo podríamos decir que se trataría de una fusión entre Heidi 1 y Heidi 2. Recordemos que Heidi 1 basaba su exploración con escenarios verticales, escalada y fases acuáticas que daban variedad al gameplay, y con Heidi 2 se centró en la exploración horizontal renunciando a todo lo anterior. Los dos juegos me gustan mucho, pero fusionar a ambos me gusta todavía más. Tercero, habrá más enemigos, sin llegar a especificar si realmente son nuevos enemigos, o más tipos de enemigos, o más enemigos en pantalla de forma simultánea, o una mezcla de varias ideas, o todo junto al mismo tiempo. De todas formas, aquí muestro algunos de los conceptos de enemigos que se han ido descartando a lo largo de los dos juegos. En Heidi 2 iba a existir modelos distintos a los slashers originales del primer juego. Según su apariencia, da la sensación de ser más rápidos y agresivos, o al menos es lo que se ve desde aquí. En este otro, había modelos distintos de los walkers del primer juego, con una armadura distinta y poco más, pero lo interesante es el siguiente. Parece la siguiente evolución de los walkers, pero aparentemente más pesados y más resistentes. Desconozco si esto iba a ser un enemigo extra o un boss de un escenario o simplemente variantes de enemigos. Como ya digo, son modelos descartados en Heidi 2. Cuarto, con respecto a la historia, no se puede decir mucho porque lo único que tenemos son teorías de parte de la comunidad entre los dos juegos. En el primero te despiertas y conforme avanzas te das cuenta de que es una especie de testeo de robots autónomos en la que el jugador debe superar una serie de pruebas rodeado de enemigos y trampas, explicando así la situación actual de todos los escenarios del primer juego, haciendo una clara reiteración de que dicha prueba no es la primera vez que se hace. ¿Los motivos de esta prueba? ¿Quién sabe? Si seguimos con el asunto de la historia, en el segundo juego nos encontramos con una serie de documentos escritos que hace mención a una larga lista de pacientes de diversas mujeres a lo largo del juego. También se documenta un accidente en el que se hace uso de la palabra entropía. Y ustedes dirán, ¿qué carajo significa entropía? Bueno, la palabra entropía tiene varios significados al mismo tiempo. La principal definición tiene que ver con la física y dice lo siguiente: magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo que se expresa como el cociente entre el valor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Que no cunda el pánico, yo tampoco entendí una mierda. Si seguimos buscando, encontramos que el sinónimo de entropía es desorden. Este concepto apareció en la física del siglo XIX para designar la capacidad de un sistema termodinámico para aumentar su energía en forma de calor mientras mantiene su temperatura. Soledad en mi menor. ¡Oh, mi menor! ¡Muy bien, bien! La entropía está relacionada con la vida. La definición siguiente puede que sea la más útil y coherente dentro del juego, porque dicha definición en relación a la vida dice lo siguiente: la entropía en la vida tiene que ver con los fenómenos de equilibrio o disipación de un sistema termodinámico, descritos anteriormente en lo que en física se conoce como entropía. Los seres vivos tienen la capacidad de transformar la energía que reciben del entorno para llevar a cabo su metabolismo y vivir. En efecto, justo lo que hacen las plantas para sintetizar la fotosíntesis. Y si le buscamos un sentido o una coherencia en Heidi 2, sería algo así como una mutación biológica a nivel molecular. Eso podría explicar los enemigos humanoides con ropa del que claramente eran personas de carne y hueso, antes de que todo se fuese al carajo. Eso también explicaría el desorden y abandono del complejo, eso explicaría también el inicio del juego con la camilla y el resto del instrumental de la habitación, del que, al mismo tiempo, la protagonista de Heidi 2
fuese el siguiente paciente de dichas pruebas. Con Heidi 3 es posible que dé lugar poco después de los acontecimientos del segundo juego, o en paralelo a este, con otra protagonista, quién sabe. Ahora toca analizar las imágenes publicadas en Steam el 26 de septiembre con un mensaje que dice lo siguiente: Hola gente, pedimos perdón por estar incomunicados durante mucho tiempo, pero tenemos buenas noticias. El desarrollo de Heidi 3 está llegando a su fin. Aún quedan muchas cosas por hacer, decoración, equilibrio, pulido, música, sonidos, etc. Pero estamos seguros de que verá la luz del día y esperamos que pronto. Estimamos un lanzamiento para finales de 2024 o principios de 2025. Por ahora, nos gustaría compartir algunas capturas de pantalla. Empezando por la primera captura, sacadas de Steam a la resolución original 1920 x 1080. A pesar de una resolución estándar, haciendo zoom no se puede discernir exactamente qué es lo que pone en el fondo en el pasillo. Lo que sí se puede ver, en lo primero que tenemos aquí a la derecha, es lo de las constructions, que es las construcciones de otra puerta que nos accede a otro lugar con una forma diferente. Abajo a la izquierda una pizza mida a medio comer, bueno, dos trocitos de pizza, pero poco más. En este pasillo no puedo decir nada más allá de lo que se puede ver, y de que evidentemente utiliza el mismo motor gráfico de Heidi 2, que a su vez es una mejoría del motor gráfico del Heidi 1, que es un motor gráfico propio que utilizan Heidi Interactive. En la segunda imagen ya podemos presenciar lo que viene siendo posiblemente las fases acuáticas que sí traía el 1. El 1, si nos acordamos todos, había un escenario completo, que era el azul, que era totalmente de agua, que el protagonista era el agua, los puzzles funcionaban a través del agua, tenías que cruzar pasillos llenos inundados de agua. Pero en este en concreto, bueno, yo espero que sí. A mí las partes del Heidi 1 original que tuviese esa distinción entre escenarios siempre me ha gustado. Las conductos de ventilación encima de la puerta, que a saber si va a ser funcional, pero poca cosa más. Aquí tampoco se puede ver enemigos o algo en concreto. En la tercera foto tenemos otra zona inundada de Security Post, que es el puesto de seguridad, y un cuerpo flotando a ras del agua. También Heidi 1 tenía el sistema de físicas con los cuerpos, también es mostrado y enseñado en los mods, en los que incluía bastantes fases de agua. En la siguiente foto, en la cuarta, nos muestra un pasillito normal y corriente. De hecho, ya cambiamos el registro de color a amarillo, bueno, amarillo mostaza, así como queráis verlo. El nivel técnico 2, más de aquí no puedo sacar, la verdad, es otro escenario. Siguiendo con la misma tónica, tenemos otro pasillo, poquito más. Arriba a la izquierda veo un conducto de ventilación, no sé si es transitable o no, pero si me dejas un hueco por allí, puede que sea transitable desde allí para bajar aquí. No lo sé. Vemos lo que vienen siendo los slashers de Heidi 2. Cuerpo de mujer y cabeza y brazos robóticos. Aquí no sé. Aquí puede que sea que repitan enemigos o simplemente sea decoración para sustituirlos por otro tipo de enemigos. Aquí ya no tengo ni la más mínima idea. En la siguiente foto se puede presenciar un cuerpo femenino, pero esta vez, en comparación de la antigua foto, es que esta vez sí que tiene los tacones característicos de la protagonista y tiene brazos normales y corrientes. No llego a ver y tampoco se llega a apreciar si la cabeza, pero más allá del fondo un pasillo bloqueado, una puerta bloqueada y los switches de la misma forma que Heidi 1 y Heidi 2. Abajo a la izquierda estoy viendo una mina ya colocada y preparada, con el mismo diseño también. Siguiente foto, en la número 7, conexión de escaleras extendida con dos máquinas de bebida, en la que por lo que puedo ver está censurado. Recordamos que en Heidi 2 tenía la opción de censuras activadas o desbloqueadas, ya según como se prefiera, pero en el 2 cuando lo desactivabas se quedaban las máquinas expendedoras sin imagen alguno. Cuando desactivabas la censura se veían los desnudos que ya tenía de antes. Bueno, aquí no puedo decir nada más. Una puerta cuyo indicación es totalmente ilegible. Creo que no sé si pone no sé qué, wing, ala no sé qué, no lo sé. Y abajo tampoco, es que no se distingue, es totalmente ilegible. Otro cambio de registro en cuanto a color, poquito más puedo decir. Un pasillo normal y corriente, bueno, pasillo, otra conexión de escaleras a una segunda planta, con persianas, cajas, ni idea, poco más, no se puede arrancar más por aquí. Siguiente foto, aquí ya se podemos ver los enemigos. Son los walkers del mismo diseño de Heidi 2, mismas fondos de pantalla de Connection Lost. Imagen número 10. Aquí me voy a parar un segundo porque esta imagen recuerda los típicos escenarios que ya tuvo Heidi 1.
Heidi 1 se dividían por habitaciones muy cerradas, pero las habitaciones que eran más amplias y más espaciosas tenían un sentido, y porque el 1 tenía plataformeo. En el 2 no sé si va a tener las fases de plataformeo y escalada. Si se menciona de que es una fusión entre el 1 y el 2, esta foto podría ser que todo lo que es en el fondo fuese transitable. ¿A qué me refiero con transitable? Bueno, pues con saltar, cogerte de una cornisa, pasar a la otra cornisa, dejarte caer, cogerte de otro punto, volver a saltar y agarrarte por otro lado. Este escenario no sería solo un adorno, como si lo tenía Heidi 2, que eran escenarios amplios, que tampoco eran muchos, pero simplemente eran decorativos. En Heidi 1 cumplía su función, era una habitación amplia, pero tenías que atravesar un punto a otro. En la número 11, otro pasito oscuro del mismo registro de color y hacia una puerta que pone oficina. Por aquí tampoco puedo decir mucho, no se me da más información, así que poco puedo rascar. Aquí acabamos con las 11 imágenes oficiales en Steam. Se pueden buscar fácilmente desde Heidi 2 como anuncio de Heidi 3, Antarta. La foto principal es la resolución que hay, no puedo conseguir la más grande, lo siento gente, pero es la que tenemos. Es la única foto oficial y ya de paso la foto inicial parece ser que será la misma protagonista, o al menos eso es en el artwork. No tengo ni la más mínima idea de si se va a ver diferente o se va a reaprovechar alguna de las imágenes que sí traía el juego original. Pero bueno, eso ya toca ver y esperar. Cabe mencionar que se habilitarán las herramientas de creación de mods para la comunidad del mismo modo que se hizo con Heidi 1 y Heidi 2. La banda sonora, por otro lado, tampoco se sabe si va a repetir el compositor original de Heidi 1 y Heidi 2, que era Vlad Lotnikov. Por ahora no he encontrado nada al respecto. Y por último, el precio del juego. Bueno, el primer juego costó unos 16 euros si no recuerdo mal. El segundo costó 20,99 euros. Para el tercero, no sabría decir. La fecha de salida es a finales de este año o al principio del siguiente. Toca esperar, gente, paciencia y ya vendrá. Evidentemente, cuando salga el juego iré sacando los gameplays en español de Heidi 3, del mismo modo que hice con Heidi 1 y Heidi 2, así que tengo ganas de ir con la nueva aventura de Heidi en la tercera entrega. Como siempre, gente, muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima.